para todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Seguramente después de cada semana y después que nos vemos aquí en la iglesia local, siempre traemos nuestras cuitas, ¿no? Como decían los abuelos, hemos tenido semanas duras, semanas pesadas, mucho estrés, vivimos en un mundo completamente acelerado, ¿cierto? Todo tiene que ser para allá. Entonces, a veces nos dejamos meter en esa misma dinámica, inclusive como creyentes. Entonces es bien complicado el tema. Yo espero que el Señor nos permita entender hoy una de sus verdades en su palabra, y es la de poderle obedecer o poderle obedecer. Realmente, bueno, personalmente me sentí muy confrontado pues como con el desarrollo de los versículos que vamos a estar viendo hoy. Antes de ir al texto base y de poner ese tiempo en las manos del Señor, a modo de introducción quisiera que reflexionáramos en algo y creo que hoy el Señor quiere que hagamos un autoexamen de nuestra propia vida, y eso va orientado a que hoy en día el problema no es que la gente no crea en cosas, ¿cierto? El problema es que hoy en día todos o mucha gente cree en cualquier cosa. Gracias, mamá. Entonces, muchos dicen creer en Dios, ¿cierto? ¿Quiénes creen en Dios acá? Muchos decimos creer en el Señor. ¿Y quiénes conocen al Señor? ¿Sí? ¿Podemos decir que conocemos al Señor? Pues lamentablemente muchas de las personas que dicen conocer al Señor, sus vidas contradicen sus palabras. Y es lamentable, ¿no? Sus vidas contradicen sus palabras. Entonces, en los pasajes que vamos a estar viendo esta mañana, a través de una de las cartas de Juan, Dios nos va a hablar hoy a través de Juan, nos muestra con claridad que el verdadero conocimiento del Señor, que el verdadero conocimiento de Dios, no se valida únicamente por las palabras, sino por la obediencia que tenemos para con la palabra del Señor. Entonces no es suficiente decir, yo lo conozco, sino demostrar también con una vida, con nuestra vida conforme al Señor Jesucristo. Entonces de eso es lo que vamos a estar trabajando en la mañana de hoy. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de salir fuera de la ciudad, ¿cierto? Y de pronto vamos al campo, vamos a una finca, y la última vez que estuvimos allí en la Vega, realmente es muy bonito encontrar árboles frutales, ¿cierto? Cuando yo veo el árbol de naranja o el árbol de mango, ¿cierto? El árbol de naranja o de mandarina, dice, oiga, miércoles, es muy fácil de identificar qué tipo de árbol es. ¿Por qué? Por por el fruto, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, cuando un árbol no tiene fruto, pues va a ser bien difícil identificar qué tipo de árbol es. En ese sentido, la evidencia, mis queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana, la evidencia como creyentes para sus familias, para sus compañeros de trabajo, para el mundo que lo rodea, es el fruto que usted da en su vida como creyente. Es el fruto. La pregunta es, ¿qué fruto estamos dando entonces como creyentes? La palabra lo dice, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, si queremos saber si en verdad somos del Señor, si realmente queremos saber si somos del Señor, ¿qué tendríamos que tener en cuenta entonces? ¿Qué fruto estamos dando? ¿Dónde está su esperanza? ¿Dónde están sus anhelos? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde están sus metas? Analicemos. En la mañana de hoy, por eso digo que es un examen de analizar nuestra vida y mayormente si decimos que somos cristianos. A veces se nos encharca la boca diciendo yo soy cristiano. Pero como les decía hace un minuto, nuestras acciones demuestran completamente lo contrario. Lo contrario. Entonces, hay un ejemplo que la palabra nos pone y es, los pámpanos están unidos ¿a dónde? A la vid. Y entonces, ¿qué fruto estaríamos dando allí?
¿Manzanas? ¿Tomates? No, uvas. Si el cristiano, siendo un pámpano, no está unido a la vid, que es quién, Cristo, pues es difícil que podamos dar el fruto que Cristo da. Cristo es el árbol perfecto, que da su hoja en el tiempo que tiene que dar su hoja, el que se mantiene firme, el que no cambia. A ese árbol es el que todo creyente debe estar unido. Entonces, con esa introducción, por favor, ahora sí acompáñeme a nuestro texto base del día de hoy, que está en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Para los que tienen Biblia física, ábrala o prendan su Biblia para los que la tienen en el celular. Si no tiene una, por favor, levante su mano para que el ujier le pueda facilitar una. Entonces, ¿qué nos dice aquí el apóstol Juan en esta carta, que es una carta maravillosa? Dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Aquí la Nueva Versión Internacional lo coloca en forma de pregunta. La Reina Valera dice, hemos llegado a conocer a Dios porque hemos guardado sus mandamientos. Pero a mí me gusta esta forma porque nos pone una pregunta. Dice, oiga, ¿cómo sabemos realmente si hemos llegado a conocer a Dios? ¿Y qué dice la parte B? Si obedecemos sus mandamientos. Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un dura palabra, ¿no? Aquí Juan no se abstiene en su vocabulario, dice es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De ese modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él, ¿debe qué? Vivir como Él vivió. ¿Fácil o difícil? Difícil. En nuestras fuerzas. Cuando dependemos del Espíritu Santo, no debería ser tan difícil. Por eso es que la vida cristiana se vive con el Espíritu del Señor en nosotros. De otra manera, vamos a perder. Vamos a perder. Entonces, vamos a estar trabajando en estos 4 versículos en la mañana de hoy. Vamos a estarlos estudiando. Vamos a estar mirando qué nos dice el Señor con base a cada uno de estos versículos. Aquí, para ponerlos en contexto, esta carta que escribe Juan, evidentemente la iglesia también era una iglesia conflictiva, habían muchas personas que decían conocer al Señor, pero con sus acciones demostraban lo contrario, había muchos gnósticos. Entonces seguramente por eso Juan en ese momento, digamos que escribe la carta para hacernos una advertencia a los creyentes con respecto a las falsas doctrinas, a las falsas enseñanzas. También es importante decir que nos reafirma la seguridad de la salvación, la seguridad de la vida eterna. ¿Sí? Esta primera carta en sus 5 capítulos nos enmarca eso. También nos exhorta a vivir en comunión con Dios y como reflejo de eso, tener una comunión con los demás. Es algo que nos cuesta, ¿cierto? Ofrecer amor a otros. También nos dice que tenemos que reflejar una fe genuina. No una fe enmascarada, sino una fe genuina a través del amor de Dios. ¿Sí ven? Entonces son varias cosas que reúne esta carta y algo en lo que enfatiza la importancia de la obediencia. Estos versículos nos están enfatizando la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios como señal de una fe verdadera. Entonces, váyase usted allá analizando, diciendo que realmente yo me digo ser cristiano, pero ¿cómo estoy viviendo realmente? Hay una lucha que nos va a mostrar ahorita también en algunos versículos, Juan, entre la luz y las tinieblas. Es el juego de toda la vida, ¿no? El juego de policías con ladrones. Y a ver en qué bando estamos. Si estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Si estamos con los ladrones o estamos con los policías. Entonces, esto finalmente hará que nos distingamos como verdaderos creyentes en Cristo, ¿vale? Entonces, como título del sermón, se llama Conocer a Dios
evidencias de una fe genuina. Conocer a Dios, evidencias de una fe genuina. Entonces, ese primer versículo nos dice, ¿cómo sabemos que hemos llegado a conocer a Dios? Una pregunta, si obedecemos sus mandamientos. Yo le agregaría un par de preguntas más para que las estemos maceando también durante el desarrollo de la predicación, y es, ¿usted ama a Dios? ¿Y usted obedece a Dios? Son tres preguntas que tendremos que resolver. ¿Conocemos a Dios? ¿Obedecemos a Dios? ¿Y amamos a Dios? Respóndanselas ustedes ahí. Entonces, básicamente de lo que nos están hablando estos pasajes es de cómo nos relacionamos con el Señor. Esos son pasajes de comunión con el Señor. Y si nos devolvemos unos versículos más atrás, allá ese mismo capítulo de la primera carta de Juan, capítulo 1, dice en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz. Se rajó mi apreciado video. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Duro, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando de una comunión con el Señor, ¿por qué no hacemos de pronto una reflexión y pensamos cuál es mi relación con las tinieblas? ¿Cuál es mi relación con el pecado? ¿Y cuál es mi relación con la luz? Esas son de las reflexiones que vamos a estar haciendo en la mañana de hoy. Si yo hablo de una comunión con el Señor, pero yo solo vivo como vivía antes, en las tinieblas, sirviendo al pecado, esclavo del pecado, tendré que revisar si realmente he nacido de nuevo o no, si realmente he sido transformado o no por el poder del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, yo debo tener una certeza que realmente estoy viviendo como el Señor quiere que vivamos. Miren, esto no se trata de una receta mágica, esto no es de una ecuación matemática, eso es de un tema relacional. Eso es un tema experiencial. Usted tiene que experimentar al Señor en su vida. Eso no es que me aprendí unos versículos y ya. No. Se trata de que yo tenga una comunión permanente con el Señor. Permanente con el Señor. Recuerde que ¿de dónde nos sacó el Señor? De las tinieblas, ¿a dónde? A la luz. Acompáñame a Primera de Pedro 2:9. En Primera de Pedro 2:9 leemos: pero ustedes, la iglesia del Señor, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece ¿a quién? Al Señor. Ya tenemos un dueño, ¿de acuerdo? Ya le pertenecemos a alguien. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es que ya no caminamos en las tinieblas. Puede que tropecemos y caigamos. ¿De acuerdo? Porque cuando nosotros nos basamos en eso que nos dice Juan, de que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ¿de qué nos estará hablando? De la santidad del Señor. O sea, ¿cómo podemos presentarnos siendo pecadores delante de la santidad del Señor? 3 veces santo, dice la palabra, que es Él. ¿Cómo podemos presentarnos delante de Él? A través del Señor Jesucristo. O sea, no hay otra forma, a través de su sangre. Y cuando tenemos nosotros ese, digamos que ese carácter del cristiano basados en la santidad del Señor, pues aquí Juan nos recuerda que no tenemos ninguna relación con las tinieblas, ¿o sí? ¿O tenemos alguna relación con las tinieblas? No, ninguna. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el cristiano en su nueva naturaleza huye de las tinieblas. Por naturaleza debería huir. ¿De acuerdo? Pero anteriormente cuando no éramos del Señor, para nosotros era muy atractivo, era muy agradable. ¿Cierto? Como dice la palabra del Señor, como el cerdito que se revuelca ya, ¿cierto? En el barro, que era supremamente agradable. Eso nos pasaba antes. Entonces, en ese sentido,
Nosotros lo que debemos entender aquí es que cuando nosotros tropezamos y caemos, porque en efecto así va a ser, ¿o será que dejamos de pecar cuando conocemos al Señor? No, el mismo Juan nos lo dice en esa misma carta. Si decimos que no hemos tenido pecado, seremos unos mentirosos. Por supuesto que vamos a caer. Esa será la única relación que tendremos con las tinieblas. Por aquí que nos dice el Señor, confiese su pecado. Mire cómo nos lo dice aquí un versículo más adelante en el 9, o desde el 8 si quiere. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿De acuerdo? Entonces, acá si queremos nosotros mantener nuestra comunión con el Señor, ¿cierto? Que sea permanente, pues tenemos que ¿qué? Confesar nuestros pecados. Eso hace parte del creyente dentro de la vida cristiana, porque sabemos que la sangre del Señor Jesucristo nos sigue limpiando continuamente. Recuerde que estamos en un proceso de santificación, y eso no se acaba mañana, a no ser de que el Señor nos llame allá a ser parte de su ejército allá en el cielo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En ese sentido, nuestras vidas siguen siendo completamente imperfectas. Pero el Señor Jesucristo hace que seamos perfectibles. Entonces, si volvemos a leer, ese primer versículo dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer al Señor? Si obedecemos sus mandamientos. Cuando usted le hablan de la palabra obediencia, ¿qué será lo primero que se le viene a la mente? ¿Sabe qué a mí se me venía a la mente cuando hablaban de la palabra obediencia? Niños. Y tenemos 3. Entonces, cuando a nuestros hijos nos dicen, papá, te amo de aquí hasta la luna y te amo de aquí hasta el cielo y del infinito al más allá, nos dice, sí, yo sé que me amas, pero obedéceme. Hágame caso, papito. O sea, sí, es difícil. Ahí se ponen en la posición del Señor como papá y nosotros como hijos, tercos. Queremos hacer lo que se nos antoja, por no decir que se nos da la gana. Sí, así somos. Entonces la palabra obediencia nos la lleva a los niños porque uno piensa que el niño es el que tiene que aprender a obedecer. Y de hecho es así, no es fácil. Pero creo que nosotros nos comportamos entonces como niños todo el tiempo porque nos cuesta obedecer sus mandamientos. ¿De acuerdo? Nos cuesta obedecer sus mandamientos. Aquí pareciera que el versículo dijera que para conocer a Dios yo tengo que obedecer. O sea que si yo obedezco, conozco a Dios. ¿Ustedes qué dicen? ¿Correcta la afirmación o no? No. Eso no es un condicional, hermanos. Esto no es un condicional. Que si yo obedezco y me porto juicioso, entonces voy a conocer a Dios. No. Aquí Juan está queriendo decir lo contrario. Que si yo conozco al Señor, voy a obedecer sus mandamientos. No es un condicional, ¿sí ven? Es una consecuencia de conocer al Señor. Luego sí voy a tener la capacidad de obedecer sus mandamientos. Es completamente diferente. Entonces, cuando nosotros hablamos, o más bien si miramos si hay diferencia entre la palabra de Dios y sus mandamientos, ¿será que habrá alguna diferencia? ¿Será que unos son los mandamientos del Señor y otro es lo que resta de la palabra del Señor? No, la palabra del Señor es una sola, ¿sí? Está formada por mandamientos, por supuesto que sí, pero la palabra del Señor es la expresión de la voluntad del Señor. Todos estos o todas estas palabras que encontramos en este libro son mandamientos del Señor. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis usted encuentra mandamientos del Señor. Evidentemente acá no estamos hablando expresamente de los 10 mandamientos que el Señor le entrega al pueblo de Israel, ¿se acuerda? Que adicionalmente esos eran un montón más. Evidentemente estos 10 mandamientos no quiere decir que no los vayamos a cumplir, porque de hecho muchas de las leyes que hay en muchas naciones son basadas en esos 10 mandamientos. Oiga, no robe,
oiga, no mate, no codicie lo ajeno, ¿sí? Son mandamientos para nosotros, pero pensamos que son solo esos 10. No, les voy a traer unos ejemplos para que miremos rápidamente esos mandamientos que como creyentes el Señor nos manda hacer y que nos cuestan un montón. Mira uno tan sencillo, hay más adelantico, en primera de Juan 3, 23, 24. Miren lo que nos dice la palabra del Señor, para que seamos nosotros prácticos, creyentes prácticos en la obediencia de la palabra del Señor. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Primer mandamiento. Y que nos amemos los unos a los otros. Nos cuesta. ¿Sí o no? Es que ese hermanito no lo paso y es que me cae gordo y con los de la oficina, con los de la familia. Aquí un mandamiento. Y de hecho, si seguimos leyendo la carta en el versículo 7 de ese capítulo 2, ya Juan va a empezar a hablar del amor. ¿Sí? Que seguramente podrá ser estudio para otro momento. Pero finalmente el amor nos cuesta. Entonces, mire ese mandamiento y dice, y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Si no tenemos el Espíritu del Señor, es difícil permanecer en el Señor. Otros ejemplos. Vámonos a Tesalonicenses. Miren qué nos dice. Esos son ejemplos rápidos, porque pues, finalmente la palabra del Señor son mandamientos, simplemente para que nos fijemos que a veces pensamos que tenemos que ser súper cuadriculados con la obediencia, es que yo tengo que obedecerle en lo grande y no en lo pequeño. No, es en las cosas pequeñas que el Señor también nos califica. Y dice ahí en capítulo 5, el último capítulo de Primera de Tesalonicenses, miren lo que nos dice ahí del 12 al 5, dice, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Dice, vivan en paz unos con otros. Un mandamiento del Señor. Vivan en paz, no como perros y gatos. ¿Sí ve? Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, a los perezositos. Estimulen a los desanimados. Ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Difícil. Queremos todo ya, no tenemos paciencia hoy. Pero miren lo que nos está mandando el Señor, sean pacientes. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino entre todos. Hasta ahí la palabra del Señor en Tesalonicenses. Y si vamos unos libritos más atrás, y de hecho fue parte del devocional que veíamos ahorita con los sugieres, hay en Filipenses 2, 3, 4, dicen, no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien con humildad, consideren a los demás como superiores. Uy, duro. El orgullo sale a resaltar ahí. ¿Y yo por qué voy a pretender que este es mayor que yo? Yo soy el jefe. Yo soy el gerente de la compañía. Ya si usted no tuviera un cargo alto. Nos cuesta ver al otro como superior a nosotros mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Esos son los mandamientos del Señor. Entonces, si nos pusiéramos a revisar qué tan obedientes somos con estos mandamientos que parecieran ser sencillos, pues creo que en el examen nos rajamos varios. Nos rajamos varios. Entonces, fíjense que eso es la obediencia a la palabra del Señor, guardar la palabra del Señor. Entonces, ahí cuando nosotros señalamos o criticamos al que se dice ser ateo, ¿cierto? Frente a la relación con el Señor, dice, uy, no, pero es que ese sí, paila, ese no cree en el Señor. ¿Saben que hay algo peor que eso? Pensar que somos creyentes y que no lo seamos. Voy a tomar agüita por eso. Terrible, ¿no?
Pensar toda la vida que yo he sido creyente y he vivido como yo he creído que debía vivir, y el día que partí de esta tierra, ¿qué tal no abra mis ojos en la presencia del Señor, sino en el infierno? Pensando que toda la vida fui creyente. Duro, ¿no? No por el hecho, y lo hemos dicho varias veces, de que usted venga cada 8 días a la iglesia, lo hace un seguidor de Cristo, lo hace un verdadero creyente. Y ahorita vamos a ver qué es un verdadero creyente. Entonces, con base en esto podemos decir que hay 3 grupitos de personas, 3 grupos. Los que conocen verdaderamente al Señor, los que creen que conocen al Señor y los que no lo conocen. A ver en qué grupo andamos. En los que creemos que conocemos al Señor, los que verdaderamente lo conocen o los que, los que definitivamente no lo conocen. Si quieren anotar esta frase que les voy a decir que dice que es un seguidor de Cristo, que me parece muy acertado, dice lo siguiente: un seguidor de Cristo es alguien que lo conoce verdaderamente y muestra su relación con Él obedeciendo sus mandamientos y amando al prójimo. ¿Se acuerdan de ese gran mandamiento del Señor? Ame al Señor su Dios y ame a los demás como usted mismo. Ya, en eso se resumió toda la ley. Amar al Señor y amar al otro. Ya, si usted cumple con eso, créame que el resto fluye solito. No habrían asesinatos, no habrían robos, no habrían peleas, no habría nada. Porque usted por a priori estaría amando al Señor. Entonces, ya para terminar, digamos que este primer versículo, hay unos textos aquí de apoyo para este versículo. Por ejemplo, en Juan 14:15 nos dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Qué nos dice Mateo 7:21? Que es bastante fuerte, ¿eh? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es duro. Y ese no lo sabemos de memoria. Y se lo recitamos al hermanito. Recuerde que no todo el que le dice Señor, Señor entrará. Entonces el dedo, acuérdese que va para allá, pero también va para acá el gordito, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta eso. Santiago 1:22. No se contenten solo con oír la palabra. Es un estudio maravilloso que está desarrollando nuestro hermano Camilo, Santiago. Y ya, pues por este capítulo pasamos ya hace un ratico. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y hay muchos otros más. Aquí de lo que se trata es de hacer. No de decir, sino de hacer, de hacer. Bien, entonces si pasamos al siguiente versículo 4, donde nos dice que el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. Realmente aquí es donde creo que uno como creyente, a mí me pasó, creo que aquí es donde uno se confronta. Aquí es donde uno queda realmente viéndose al espejo y dice: miércoles, el que afirma lo conozco, el que afirma yo voy a la iglesia cada 8 días, yo diezmo, yo le ayudo a los demás, ¿cierto? Pero no obedezco los mandamientos del Señor, es un mentiroso y no tiene la verdad. Aquí queda uno como con el dolorcito en la garganta. Aquí, si se dan cuenta, Juan no está suavizando su lenguaje. Aquí él está llamando mentiroso al que dice que conoce al Señor, pero que vive en desobediencia. En desobediencia. Entonces, aquí el hombre, en un lenguaje franco, en un lenguaje sincero, finalmente está señalando a quienes en su época, recuerden, como les decía yo, es una carta que iba dirigida a la iglesia de época. Seguramente habían personas complicadas, habían personas que dentro de la misma congregación eran de pronto esas piedras de tropiezo en ese sentido. Entonces, hay muchas personas, como lo decíamos al comienzo, que pueden decir que son hijas de Dios, ¿cierto? Que son seguidores del Señor, pero que realmente no lo son. Porque una cosa es decir que somos hijos de Dios y otra cosa es que seamos poseedores de la salvación
y de la vida eterna. Es bien diferente. Que yo realmente tenga esa certeza y que en efecto Juan unos pasajes más adelante nos lo va a estar diciendo. Que realmente tenemos una seguridad de la salvación para aquellos quienes hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿De acuerdo? Entonces, tener esa nueva naturaleza como creyentes que nos permite decirle a Dios, papá, Abba Padre, papito, ¿cierto? No la tiene cualquiera, sino aquel el que realmente ha decidido seguir al Señor y obedecer sus mandamientos. Entonces, realmente a mí me resulta muy difícil pensar o creer que los miembros de una iglesia que no tienen amor por la palabra, ¿cierto? Que son desobedientes, que no oran, sean realmente hijos de Dios. Las iglesias viven llenas, nosotros aquí somos 70, 80, pero ahorita se van a estar reuniendo 10,000, 20,000 en iglesias locales gigantescas. Aquí de alguna manera tenemos el rebaño un poquito controlado, ¿no? Pero imagínense quién pastorea a tanta gente para garantizar que en efecto se hagan parte del rebaño del Señor. Entonces es difícil. ¿Cómo creer que tales personas han pasado realmente por una experiencia de regeneración, de transformación por el Señor? Porque como lo decíamos hace un rato aquí, no se trata de un tema emocional. Se trata es que usted realmente tenga una comunión, una relación con el Señor, con su Señor. Usted no puede tener una relación con Dios como la tiene su hermano, ¿cierto? O tenerla a través de otra persona. No es un tema completamente personal, es completamente personal. Entonces, el ser humano natural, el ser humano que no tiene al Señor en su vida, pues evidentemente nunca va a querer hacer la voluntad del Señor, ¿o sí? Entonces, por eso lo hemos dicho, y Ovidio aquí también nos lo ha dicho, pues es difícil aconsejar a un no creyente con la palabra del Señor, porque no la va a entender. A esta persona lo primero que hay que hacer es evangelizar, ¿cierto? Para que luego sí entienda cuál es la voluntad del Señor para su vida. Entonces la persona natural nunca va a querer hacer la voluntad del Señor. Entonces realmente esa declaración que Juan nos hace aquí en ese versículo 4, realmente nos deja una declaración muy fuerte. Porque escribe que el que dice lo conozco, que dice que obedece sus mandamientos, pero realmente desobedece, ese tal es un mentiroso. Mira lo que nos dice Tito. Tito ahí en su capítulo 1 del 15 al 17. ¿Ya estamos ahí? Tito capítulo 1, 15 al 17 dice, para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer algo bueno. Esos éramos usted y yo antes de conocer al Señor, antes de conocer al Señor. Pero todavía hay algunos que profesan lo mismo, ¿sí? La obediencia debe ser un deleite para el que ha nacido de nuevo. Un deleite. La obediencia. Como que quisiera que fuera un deleite con mis hijos. Que se deleitaran en obedecernos cuando les damos una instrucción. En estos días estaba viendo una película con una de mis hijas que me llamó mucho la atención a propósito de esto. Digamos que era más o menos el mismo esquema de la Cenicienta, ¿no? La esposa de la familia muere, el tipo trae a la vieja malvada, ¿cierto? Con sus dos hijas. Pero en este caso, la hija de este hombre cuando nació le dieron el don de la obediencia. Era una maravilla. Esta niña hacía caso en absolutamente todo, hasta en lo que no quería hacer, o sea, en lo que iba en contra de su voluntad. Entonces me puse a ver la película, porque claro, una de las hermanastras se dio cuenta de la debilidad de la china, entonces le pidió el cuarto, las ropas, las joyas, le dijo, dame tal cosa, y automáticamente ella obedecía, aún en contra de su voluntad.
Y claro, y la película transcurre, 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 y al final ella le vendió digamos que esa confidencia al tío del que iba a ser el rey, o sea, al príncipe. Y el tipo como quería la corona, entonces le dijo a la china que tenía que matar al príncipe. Y esos dos como que ya se estaban gustando y tal. Entonces, con esa debilidad, el tipo le dijo, no, tienes que matar. O sea, la vieja dijo, sí, ya llevaba el cuchillo, llevaba todo y tal. Entonces ella consulta a su hada madrina, dice, no, yo no puedo revertir ese hechizo. Tú misma lo puedes hacer. Tú misma tienes la voluntad para hacerlo. Y en efecto ella hizo su proceso ahí tal, y en efecto terminó no matando al príncipe, hubo final feliz y tal, pero a lo que voy es que cuando la obediencia al Señor se nos convierte en una carga, ¿cierto? Como que tengo que venir a la iglesia, pero es que tengo que amar al hermano, pero es que tengo que dar un diezmo, tengo que ofrendar. ¿Sí ven? No lo haga. Ahí es cuando yo me tengo que examinar si realmente somos hijos de Dios. ¿De acuerdo? Si hemos nacido de nuevo. Ahí es donde empezamos a hacer el autoexamen. ¿Ven? Porque realmente obedecer al Señor para nosotros eso debe ser un deleite. Y esta mañana lo veíamos ahí en el devocional, con los sugieres. ¿De acuerdo? Un deleite. Entonces, ese es el resultado de conocer al Señor. Realmente hemos sido transformados y somos capaces de hacer eso que Él nos manda hacer. Entonces, realmente esta obediencia no debería ser una carga pesada. Fíjense que allí en Ezequiel 36, 26, el Señor ya manifiesta su maravillosa gracia y ya da una profecía de lo que iba a hacer con su iglesia. Acompáñeme allá, Ezequiel 36, 26. Miren lo que nos dice aquí este pasaje. Dice, les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Esa es la transformación que el Señor hace con todos los seres humanos. Nos quita ese corazón de piedra y nos coloca un corazón de carne. Y lo mejor dice, infundiré, les daré mi espíritu en ustedes y haré que sigan ¿qué? Mis estatutos y obedezcan mis leyes. El Señor ya lo había dispuesto de esa manera, que nosotros como iglesia, como creyentes íbamos a ser capaces de poder obedecer sus estatutos. ¿Sí ven? O sea, no es difícil. Pero ¿cuándo qué? Cuando el Espíritu del Señor mora en la vida del creyente. De otra manera, no es posible, no es posible. No es posible. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos entender, o más bien preguntarnos, si estamos viviendo una fe auténtica o no. Si realmente estamos pretendiendo aparentar ser personas que no somos. Obviamente delante del Señor, porque ante las otras personas uno los puede engañar. Yo le digo a mis hijos, pues aquí en la casa ustedes pueden ser uno y por fuera pueden ser otros, pero al Señor no los podemos engañar. ¿De acuerdo? Entonces, hasta allí lo que tenemos que reflexionar con respecto a ese versículo 4 y que seguramente podríamos seguir ahondando, pero por efectos de tiempo no nos da, pero sí les invito a que recapacitemos si realmente conocemos al Señor, vivamos conforme en ello. Vivamos conforme en ello. Vamos al versículo 5. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que ¿qué? Del que obedece su palabra. De ese modo sabemos que estamos unidos a Él. Acuérdese del pámpano y la vid. Estamos unidos a Él. Ahí la palabra clave es permanecer en Él. ¿De acuerdo? La actitud y la forma debe manifestar que un hijo de Dios quiere obedecer no solo los mandamientos de Dios, sino querer
complacer a su papá en todo lo que nos pide. A veces cuando los chicos se acercan, abran la puerta, dijo, están timbrando. Si estaban dormidos, creo que nos despertaron, pero creo que... Hola, hola. Ya. Bien, ya despierticos otra vez. Muchas gracias a los amigos de sonido que me ayudaron a ponernos en línea. Entonces, les decía que muchas veces cuando los chicos se acercan de esa manera complaciente, ¿no? Sí, papá, yo te lavo la loza. Sí, papá, yo lavo mi ropa, yo arreglo mi cama. Dice, este quiere algo. Muchas veces nos comportamos así con el Señor. O sea, queremos ser complacientes con el Señor, pero con el ánimo de recibir algo por otro lado, o realmente queremos ser complacientes con el Señor porque realmente amamos al Señor y queremos obedecerle. Ahí es una cuestión de revisión también. ¿Mm? A veces tenemos la impresión que algunos creyentes quieren vivir como quienes no son salvos, ¿sí? Como quienes no son salvos. Recuerden que acá el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida de los que obedecen. El amor de Dios se manifiesta en la vida de los que quieren obedecer su palabra. Pero cuando nos comportamos de esa manera como no salvos, ¿cierto? Al mismo tiempo también queremos ser cristianos, ¿sí se ha dado cuenta? Yo quiero comportarme a mi manera, pero quiero seguir siendo cristiano. Esa dualidad no existe, ¿sí? Ese famoso cristiano carnal no existe, ¿cierto? No es como esa figura de la mitología griega que mitad pez y mitad humano y no puede ser posible, ¿de acuerdo? O usted es blanco o es negro, no es gris, ¿de acuerdo? Usted no puede pretender decir que es cristiano y comportarse como uno que no es, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos nosotros que analizar en ese sentido. No hay grises con el Señor. Entonces, ¿qué puedo hacer para complacer a mi Padre Celestial? Sería la pregunta apropiada que nosotros tenemos que hacer. No qué debo hacer, sino qué debo hacer para complacer a mi Padre. ¿Sí? Entonces, el que es un genuino hijo de Dios quiere evidentemente agradar a su papá, como a veces nosotros como hijos queremos agradar a nuestros padres. Y antes de eso, pues realmente es vivir en los mismos límites permisibles, ¿cierto? De la vida cristiana, porque a veces como que nos vamos al límite, ¿no? Como que hasta la rayita. Yo no me tomo el petaco, pero solo me tomo 10 cervezas que hasta ahí sé que, hasta ahí no me guambaleteo, decía mi difunto padre. ¿Mm? En ese sentido. Entonces a veces vivimos al límite, ¿sí? Entonces, obedecer a Dios no solo es señal de conocer a Dios, sino también de amarlo profundamente. Cuando nosotros como hijos con nuestros padres terrenales hacemos algo que ofende a nuestros padres, ¿cómo se ponen nuestros padres? O sea, se decepcionan o nos decepcionamos. Cuando nuestros hijos hacen cosas que nos frustramos muchas veces. Seguramente a Dios, bueno, le puede pasar lo mismo, ¿no? Nosotros como hijos. Entonces, en ese sentido, aquí lo que tenemos que pensar es en la maduración que tenemos nosotros o qué tan maduros somos nosotros en nuestra relación con Dios, ¿sí? Si es visible el amor de Dios en nuestra vida y eso con respecto a nuestra obediencia, recuerde que el amor de Dios se manifiesta en un hijo que quiere obedecer. Continuamos leyendo el versículo 6. Entonces nos dice, el que afirma que permanece en él debe vivir como él. Ya con eso terminamos, porque realmente es el desafío. ¿Será que podemos llegar a ser como el Señor Jesucristo alguna vez? No. Claro, Pablo nos habla de poder llegar a la estatura del Señor Jesucristo. ¿Mm? Aquí la palabra que nos dice Juan es, debemos vivir como Él vivió. Casi que ese es el clímax del pasaje. Aquí no se trata solo de obedecer de manera general, ¿cierto? Sino de imitar a Cristo. Imitar a Cristo. ¿Mm? No, yo obedezco ahí como por obedecer. Aquí nos la ponen un poquito más compleja, la zanahoria está más alta, ¿sí?
O sea que el Señor Jesucristo tiene que ser nuestro ejemplo en todo, como siempre lo hemos dicho. Como nos lo dice la palabra, un ejemplo en todo. ¿Mm? Quisiéramos poder hacer realmente lo que el Señor Jesucristo hizo, pero realmente es imposible. Porque nuestras limitaciones como seres humanos no nos lo permiten. Pero el Espíritu del Señor está en medio de nosotros. Cuando habla de permanecer, que es una de las palabras clave, es que yo tengo una comunión constante con el Señor. Una comunión constante. Si yo le corto la ramita a esa vid, a ese árbol, ¿qué va a pasar? Se seca. Cuando yo no vengo a la congregación cada 8 días, sino que no, yo vengo una vez al mes, ¿qué va a pasar con esa ramita? Se seca. ¿De acuerdo? Porque no está recibiendo, ¿cierto? Esa savia de la vid. En ese sentido, entonces nos secamos. Entonces, allí lo importante es tener en cuenta, como lo dice Juan 15:10. Juan 15:10 dice, si obedecen mis mandamientos, ¿sí ven? Nos lo vuelve a repetir. Y hablando del Señor Jesús, ¿no? Dice, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sí ven? Que hay un contraste con esa de primera de Juan 2:6. Miren que el Señor Jesucristo también decidió obedecer los mandamientos de su Padre. Y permaneció en el amor de su Padre. Eso es lo mismo a lo que nos está llamando el Señor. Entonces, cuando nosotros decimos vivir como el Señor vivió, pues hombre, viva en humildad. Viva obedeciendo al Padre. Viva en pureza. ¿Usted ha sido perseguido por compartir el Evangelio alguna vez? ¿Lo han ridiculizado alguna vez por ser creyente? ¿Lo han ignorado? Ese es otro precio que tenemos que pagar también como creyentes. El agente 007, ese agente secreto del Señor, al Señor no le sirve. ¿De acuerdo? Vuelvo y juega, ¿somos o no somos? Porque cuando nosotros somos perseguidos por el Señor, ¿saben qué es lo que está haciendo el Señor con nosotros? Nos está dando la oportunidad de mostrarle al mundo qué tan valioso, qué tanto vale Cristo para nosotros. Eso es lo que Dios hace cuando nos sentimos. Entonces, cuando yo le digo a uno de mis hijos, pero compártele a tus amiguitos del Señor, no, papá, me da oso, qué pena. Pues si nos da oso nosotros como grandotes, ya como adultos. Uy, no, pero es que ese es el gerente de la compañía y nos da oso. Pero esta es la oportunidad que Dios nos da para mostrarle a los demás qué tan valioso es Cristo en nuestra vida. ¿Qué es más valioso? Que nuestra propia reputación. Que es más valioso que los aplausos del mundo. ¿De acuerdo? Que es más valioso de mis propias riquezas, de mi propia comodidad, de lo que yo tengo. Es como lo decía un ratico, para muchos somos locos. Somos locos, Lucas. ¿Se acuerdan de los chifladitos? Somos locos por la predicación de la palabra. Para muchos. Lo que no saben los muchos es que se están perdiendo si no aceptan esa palabra. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos unidos a Él? Es la pregunta. Únicamente a través del vínculo del Espíritu Santo. Lo vuelvo a repetir porque es que es importante saberlo. El cristianismo es Cristo. El cristianismo es Cristo. No hay otra palabra para definirlo. La vida cristiana práctica es ser como Cristo. Por eso, la invitación de Juan es ahí a imitarlo. Si yo profeso que estoy unido a Cristo por fe, entonces debería vivir como Él vivió. Entonces, esto significa que el creyente debe alcanzar una vida sin pecado. Eso no significa, no, entonces yo voy a hacer el santurrón. Como nos dicen, ¿eso es un santurrón? No, eso no significa. Lo que quiere el Señor es que nosotros seamos auténticos. Auténticos. No mostrando una fachada en la iglesia y otros por fuera. Una fachada en la casa y otros en el trabajo. No, aquí el Señor lo que quiere es que seamos creyentes auténticos.
Tenemos luchas, por supuesto que sí. Tenemos debilidades. Caemos, pecamos. Pero tenemos que a un abogado, dice Juan, que intercede por nosotros, que nos limpia, nos perdona. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos es que acudir al Señor. Tenemos que acudir al Señor. La prueba para saber si estamos unidos a Él es porque tenemos un deseo genuino de obedecer a Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente. Que en cada uno de nosotros esté ese deseo genuino, ¿cierto? No de obedecer porque me toca o porque estoy buscando que cambiar de trabajo, que me aumenten el sueldo. No, que sea un deseo genuino. Entonces, la aplicación ya para terminar es que yo les haría una sugerencia más bien y es que hagamos un inventario de nosotros mismos con base a estas palabras y que a estas preguntas, perdón. Dices, ¿cuál es su actitud en cuanto al pecado? ¿Cuál es nuestra actitud frente al pecado? ¿Le molesta el pecado? ¿O más bien nos acostumbramos a convivir con él? ¿Quebranta su comunión con el Padre Celestial y con otros de manera fácil? A veces de manera inconsciente nos pasa. ¿Estoy viviendo como Cristo? ¿Se parece mi vida a la de mi Salvador? ¿Será que si hay coherencia entre lo que yo profeso y lo que estoy viviendo? Eso para los creyentes. Si usted no es creyente, mi estimado amigo, pues hoy puede empezar a conocer al verdadero Señor. Si usted no es creyente, ya ha entendido un poquito qué es lo que el Señor está demandando de los que se llaman ser sus hijos o de aquellos que somos sus hijos. Entonces, si usted no es creyente hoy, hay una puerta abierta hoy que el Señor abre, le está extendiendo la mano. Decirle, ven, te estoy esperando. Para que realmente aprendamos a caminar en los caminos del Señor. Él no espera que vivamos una vida perfecta, pero sí espera que seamos como esos hijos obedientes que nosotros como padres terrenales esperamos que así sea. Entonces, esa es la invitación de esta mañana. Ya como para cierre la conclusión, pues aquí básicamente el apóstol Pablo lo que nos confronta es con una verdad muy poderosa, que no se puede separar primero el conocimiento de Dios, de la obediencia de Dios y del amor de Dios. ¿Se acuerdan de las tres palabritas? Conozco, amo y obedezco. No podemos desligar esas tres palabras. Tenemos que seguir trabajando en eso. Quien realmente ha nacido de nuevo, quien ama y permanece en Cristo, vivirá una vida transformada conforme a los caminos que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Gracias, hermanos, por atenderme. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la mañana de hoy, Señor. Queremos agradecerte porque nos has mostrado en tu palabra esa verdad de la obediencia, Señor, que tanto nos cuesta como hijos y especialmente como tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque a través de esta primera carta de Juan tú nos has podido mostrar, Señor, como en un espejo, cuáles son nuestras fallas, nuestras debilidades, cuáles han sido, Señor, estos aspectos que en nuestra vida tenemos que empezar a trabajar, Señor. Porque en efecto somos desobedientes, Señor, en efecto no hemos cumplido a cabalidad, Señor, con tus mandamientos. Ayúdanos a entender si realmente somos verdaderos creyentes o no, Señor, o si estamos en el proceso de conocerte. Oramos, Padre, para que no hagamos vana la cruz de Cristo en nuestra vida, Señor. Que no te hagamos pasar a ti como mentiroso, Señor, que creamos que nunca hemos, o nadie, no volvimos a cometer pecados, Señor. Queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a andar en la luz, que nos ayudes a huir de las tinieblas, que realmente podamos amar hacer tu voluntad, que podamos amar ser obedientes a ti, Señor. Que no sea una carga pesada, sino que realmente podamos hacerlo con ese gozo, porque hemos sido llamados tus hijos, porque nos has salvado, porque nos rescataste de las tinieblas y nos pasaste a tu luz admirable. Enséñanos a caminar en tus pasos, Señor. Te necesitamos de tu gracia todos los días.
Necesitamos de tu Santo Espíritu todos los días. Sin esa conexión nunca podremos vivir la vida cristiana, Señor. Ayúdanos, te necesitamos, Señor. Te alabamos y te bendecimos en la mañana de hoy, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor los bendiga y bueno, espero que reflexionemos en todo esto. Gracias.